Todos nos complementamos y necesitamos unos de otros para aprender y sostenernos. Analiza qué es lo que más disfrutas hacer y las aptitudes que tienes para ello. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Vida y Plenitud. Y ya estamos listos para iniciar nuestro segmento de esta tarde. Hoy nos acompaña el doctor Haroldo Cabrera Mancio y vamos a platicar sobre la medicina del siglo XXI. Mi querido doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Judith. Pues un poco agotado de el seminario taller que hicimos en la Antigua con el doctor Salomón Selam el fin de semana pasado, pero muy contento y satisfecho porque hubo buena afluencia, los temas muy interesantes y como siempre pues aprendimos bastante. Eso es lo bueno. Para compartir y de hecho tal vez habla un poquito durante el desarrollo de la plática del día de hoy de ese tema interesante de la psicosomática. Claro, que siempre sale de alguna u otra manera porque somos seres integrales, ¿verdad? Y por eso es de que no nos podemos desconectar en el área emocional también. Platíqueme de este tema, me interesó muchísimo cuando me lo mandó. Conveniente tocar ese tema, aunque es motivo tal vez de unos 3 días de conferencias, porque pienso, observando lo que está pasando, que estamos llegando a una crisis del sistema médico convencional, pero no es una crisis de la medicina, es una crisis del sistema. Es como por ejemplo cuando hablamos de una crisis de la religión, no estamos hablando de una crisis de la fe, que es inalterable, estamos hablando del sistema, de los templos, de la gente, que necesitan adaptarse y cambiar, porque todo, como lo acabas de decir, cambia, todo se transmuta y si uno no se adapta, pues se muere, porque la vida es movimiento. Y la medicina del siglo XXI debería, vamos a principiar por mencionar esa palabra, debería ser una medicina integral, una medicina integrativa. Hace unos 20 años, cuando descubrí las mal llamadas medicinas alternativas, a través de diversas circunstancias de mi vida, y que la homeopatía, y que la acupuntura, y que la fitoterapia, y comencé a estudiar y a leer textos sobre esos temas, comprendí que esas ramas de las medicinas no eran muy bien vistas por la ortodoxia médica. Y de hecho al principio pues los comentarios irónicos de los colegas y pues mal visto en algunas situaciones que no consideraban adecuadas, más por ignorancia que por conocimiento, porque cuando uno estudia, cuando uno investiga, cuando uno se da cuenta de que lo que le han enseñado en la universidad no lo es todo, que hay algo más, porque el hombre no es un conjunto de moléculas y de reacciones bioquímicas, sino es mucho más allá de eso, vamos a hablar de ese tema también, y que los conocimientos básicos de la universidad, pues claro, nos funcionan, nos ayudan, nos ordenan, nos estructuran, pero se quedan cortos muchas veces con casos difíciles que no encontramos diagnósticos adecuados y mucho menos terapéuticas. Y es así como entonces cuento que me interné en ese mundo en aquel entonces, hace unos 20 años, de las mal llamadas medicinas alternativas. ¿Por qué lo digo así? Porque realmente ese término es como peyorativo, como es un término como que fuera una medicina de segunda clase, y realmente no, que como dijo Latamendi, solo hay una medicina, la que cura. Y entonces estas medicinas vinieron a llamarse medicina biológica. Y miraba yo anuncios o compañeros que trabajaban en esa línea que se anunciaban clínica de medicina biológica. Y posteriormente, más hacia acá, pues existió o existe el término complementario, porque entonces dijeron, bueno, no es alternativa, pero sí complementa de cierta manera a lo que hace la medicina oficial, la medicina ortodoxa, entonces medicina complementaria como nos llamamos nosotros. Pero realmente un término más adecuado, más moderno, sería el de medicina integrativa, porque no estamos complementando y mucho menos somos una alternativa, sino más bien estamos enfocándonos en ver al hombre como una estructura inseparable, donde ciertamente existen las reacciones bioquímicas y las células y las moléculas del cuerpo físico, pero no pasamos por alto todo el cuerpo energético, todo el cuerpo psíquico del ser humano, de tal manera que el abordaje ya no es
un abordaje parcial desde lo físico, desde el síntoma, desde el órgano, sino es un abordaje integral desde la persona. Por lo tanto, también es una medicina desde la totalidad, podríamos decir, o una medicina personal. Ahora bien, no podemos pasar por alto los increíbles avances de la medicina convencional en el campo de la aparatología, por ejemplo, la nanotecnología, la genética, la biología molecular. Todo eso es fascinante, pero esto no va a lograr hacer un impacto real en la población hasta que no incorporen ese aspecto humanista de la medicina que se ha perdido, porque la medicina no es una técnica, la medicina no es una ciencia exacta, todo lo contrario, la medicina es un arte, como bien decía el doctor Carvajal Posadas en su libro El arte de curar. La medicina es una aproximación a la persona que implica respeto, que implica un diálogo entre dos seres humanos, una apertura, en donde el médico viene a ser un catalizador de la curación del mismo paciente, respetando sus procesos, no imponiendo de ninguna manera hegemónicamente ningún orden, como se hace actualmente. Es muy triste que por muchos factores, más que todo económicos, sociales, de tiempo, o lo que tú quieras, la medicina socializada en nuestros países deja mucho que desear. Yo he escuchado comentarios de las personas que llegan pues con una dolencia, con un problema, y los especialistas o los subespecialistas los ven como un número más que tienen que ver en 2 horas, 60 personas. Casi ni los observan a los ojos, mucho menos les escuchan. Ven los laboratorios como que fuera un automóvil, que los niveles están por fuera de los límites, agregan algún lubricante, algún aceite, nueva fórmula especial y cita dentro de 6 meses. Ese es otro problema, que hay tanta demanda en la medicina socializada o la medicina pública que las personas no tienen acceso a citas prontas y lamentablemente a veces regresan más desconsolados de lo que llegaron a la consulta. Y todo eso debería de cambiar si hubiera una verdadera vocación de parte de las autoridades, de las gentes que organizan, que administran, que estudian todo esto, porque todo esto se analiza, todos los movimientos sociales, existen gente, los sociólogos por ejemplo, los economistas, que deberían de incluir esa visión de una medicina más humanista, claro. Una medicina que tome en cuenta más a la persona como un ser total y no como una parte que está enferma, de tal manera que increíble, pero ahora hay especialistas de la órbita derecha, exagerando un poquito, y de la órbita izquierda, o sea, no ven nada más que eso. Y tengo un ejemplo, tengo una paciente, bueno, en mi clínica es algo un poco distinto, porque allá sí vemos a la persona desde la cabeza hasta los pies, en la totalidad, o por lo menos intentamos escucharla, darle su tiempo para que se exprese, porque sabemos que detrás de cada síntoma hay algo. Eso lo aprendimos en la psicosomática con el doctor Selama, le dice, siempre hay algo detrás. Y entonces, esta paciente que les quiero contar, pues es una paciente que se cuida mucho y que tiene los medios para hacerlo. Es una persona de unos 59 años, pero luce como de 42. Tiene varias cirugías y había estado sufriendo mucho con una cirugía de unos implantes mamarios que fracasaron, que fallaron, los cambiaron y quedaron asimétricos, una parte más alta que la otra, luego se infectó, varias cirugías fallidas. Pero como tiene los medios, pues viajó a los Estados Unidos, a una clínica en Florida, y me viene a contar, fíjese doctor, que quedé perfecta, ¿verdad? El cirujano se dedica solo a eso, solo a cirugías fallidas. Esa es su especialidad. Él no hace primera cirugía, sino que solo varias cirugías que han hecho y arregla. A eso se dedica. Y es, claro, es un cirujano cosmético. Y le dice, doctor, mire, yo también quisiera que me hiciera una pequeña liposucción aquí en las axilas, en una lonjita que tengo por ahí que no me gusta. Ah, no, le dijo, eso sí no lo hago yo. Eso lo hace otro colega que solo eso hace. Entonces él hace lipoescultura y solo eso se dedica. Total es de que lo llamaron y entre los dos que trabajaron ya quedó muy satisfecha, eso sí, ¿verdad? Pues no costó
5 lanes, decimos los chapines. Pero es un ejemplo de lo que venía diciendo, de cómo se ha venido especializando y subespecializando cada vez más la medicina. Y se ha perdido la visión de la totalidad. Claro. Ahora, antes, dígame si no y si me estoy equivocando, todo se basaba únicamente en medicamentos. O sea, ir al doctor significaba tengo que salir de ahí con una receta. Así es. Casi obligatoriamente, de algo, lo que sea. Sí. ¿Cómo ha variado esto y cómo ve usted a veces todavía hay para algunas personas un choque entre lo químico y lo natural? Entonces, yo no sé si sus pacientes le dicen, pero mire, yo estoy tomando tales y tales pastillas, no me las voy a quitar, porque uno siente mucha seguridad con sus medicamentos. ¿Cómo trabajan esto y que se pueda acomodar las dos cosas sin que uno como paciente le entre la pena de, y yo sin esta pastilla, ¿qué voy a hacer? Bueno, primero dije algo al principio, solo hay una medicina, sí, la que cura. Eso significa de que todas las herramientas de la medicina, todas las especialidades y todos los enfoques son válidos, siempre y cuando tengamos la intención de curar al paciente, porque también hay un dicho que había mencionado, que uno de mis maestros me dijo, que la verdadera vocación del médico es curar a su paciente, más si esto no es posible, debe procurar aliviar a su paciente. Pero si tampoco esto le es posible, entonces tiene que acompañar a su paciente. Y nunca lo olvidé. Por lo tanto, si esa es nuestra verdadera vocación, tenemos que estar abiertos a aceptar que existen otras racionalidades, que existen otras técnicas, otros enfoques, y que pueden ser muy valiosos en algunos casos. Y alguien más, otro profesor que también me ayudó mucho, el doctor Julio César Payán de la Roche, que es un pionero de la terapia neural en Sudamérica, pues él me dijo de que había que sentipensar. ¿Y eso qué es, maestro? Pues usted tiene que aplicar sus conocimientos de la medicina, porque es médico, pero también tiene que abrir su corazón, su emoción y estar atento a lo que el paciente habla, dice y lo que está detrás. Y de esa manera, haciendo un ejercicio de una parte racional puramente de la medicina y una parte emocional, o sea, sentir, el diagnóstico va a ser más completo y así también va a ser el tratamiento. Pero entonces, se nos ha dicho, como médicos convencionales, que tenemos que hacer una historia clínica. Es el orden. Después de eso, un examen físico. Después de eso, laboratorios de cajón, laboratorios especializados, estudios de imágenes, y después de todo eso tenemos que hacer obligatoriamente un diagnóstico, y después del diagnóstico pues un tratamiento, y en el tratamiento, como tú bien lo has dicho, pues se va la respectiva medicina. Pero como lo he estado mencionando desde el principio de la entrevista, en la medicina del siglo XXI el médico no solo tiene que tener la vocación de ponerse al servicio del paciente, de escucharlo, de tener la verdadera intención de curarlo, sino que debe tener muchos conocimientos básicos, conocimientos de la fisiología, de la biología, de la anatomía, todas las ciencias que nos enseñan en la universidad cuando nos forman en los primeros años, así como también una buena clínica, tener conocimientos de laboratorio, todo eso es importantísimo, pero también estar abierto, como lo acabo de mencionar, a otras técnicas. En mi caso, la homeopatía complejista, la bioresonancia, la acupuntura. Todavía hoy día se burlan muchos colegas, la acupuntura, esas son puras agujitas tontas que no sirven para nada. Y no saben que hay publicaciones científicas en journals reconocidos que hablan de los alcances terapéuticos de la acupuntura. Existen y está totalmente probado. La psicosomática es básico y eso no es nuevo. Ya en el año de 1945 en Alemania ya existían médicos que hablaban de la psicosomática. Y entonces eso quiere decir que no es nuevo, que no estamos hablando de cosas nuevas, sino que son cosas que se vienen hablando desde hace mucho tiempo. El doctor Weizsäcker en Alemania, en Freiburg, Berlín, fue el pionero de la psicosomática en Alemania, y él decía de que no existen prácticamente los síntomas físicos aislados de la parte psíquica, de la parte emocional, que todo es psicosomático, llegó a decir, aunque a veces algo sea
un tema sea muy evidente la parte emocional, el componente emocional de la enfermedad, y a veces no, pero siempre implica la parte psíquica que no se puede separar de la parte física. Lo decía él. Cuando tenemos ese conocimiento y tenemos esa responsabilidad social del médico del siglo XXI, que es muy importante, sabemos de que no podemos tener la temerariedad o la imprudencia de quitarle los medicamentos al paciente que viene con una enfermedad crónica. ¿Qué es una enfermedad crónica? Es un intento del organismo para encontrar un nuevo orden cuando no logró superar una afección, una enfermedad. Entonces el cuerpo se adapta a un nuevo orden, esa es la enfermedad crónica, para sobrevivir, y mantiene ciertos síntomas, pero está adaptado de una manera. Por lo tanto, son muchos mecanismos que el cuerpo ha logrado activar para llegar a ese estado, y debemos de respetar eso, conocer eso, y saber que el paciente tiene, lo acabo de mencionar, tiene emociones, tiene expectativas, tiene miedos, y también, por supuesto, tiene dolores emocionales, conflictos, dramas, que le van a afectar en su forma de gestionarse, en su forma de movilizarse, interpretar la vida y de manifestar sus síntomas, porque eso es muy importante. Cada persona en su individualidad pues tiene la manera de expresar sus síntomas. El médico debe saber esto. Y entonces cuando una persona en esas circunstancias, porque también me dijo mi profesor Payán, a veces, y depende, era su dicho, viene con medicamentos, a veces, y depende, puedo yo quizá quitar algunos que podamos sustituir con una buena desintoxicación. Hablando del tema de la nutrición, vamos a hablar de este tema, la nutrición integrativa, en la próxima charla. Con solo nutrición podemos mejorar dramáticamente a un paciente, pero hay otros medicamentos insustituibles, como por ejemplo la insulina en un paciente insulino dependiente, insustituible. Podemos modificar tal vez las dosis de unidades diarias en el tiempo, pero no podemos decirle ya no use la insulina, ahora va a usar esta hierbita que le va a bajar el azúcar. Imposible, es una irresponsabilidad. Eso no debe hacerse. Pacientes que tienen hipertensión también, ahora ya no tome la pastilla para la presión porque ahora con terapia neural se le va a quitar. Falso, es irresponsable, eso no debería hacerse, y eso es parte de la responsabilidad que como médico tenemos cuando manejamos una medicina integrativa. Tenemos que tener la capacidad de reconocer nuestros límites y saber, por ejemplo, que un paciente que llega fónico a la clínica, que le hicimos un buen diagnóstico, que el paciente no mejora, pues debe pasar a un segundo nivel, a un diagnóstico especializado. ¿Con quién? Con el otorrinolaringólogo, que idealmente debe ser un médico conocido, que podamos recomendar, que también tenga esa calidad humana que el paciente busca, ese conocimiento amplio y vasto para poder diagnosticar. Y nos dice el colega que lo que tiene es un pólipo en las cuerdas vocales, en la laringe, y que es el responsable de la afonía o disfonía de ese paciente, y que el tratamiento es quirúrgico. Pues ¿qué hace un médico responsable del siglo XXI? Proceda, colega, con toda confianza, haga su trabajo, y luego me regresa el paciente y yo voy a apoyarlo en el postoperatorio y en todo lo que amerite en cuanto a lo que hago desde la medicina integrativa. Así debería manejarse. U otro paciente que tiene cálculos, no calculitos, cálculos grandes en las vías urinarias. Bueno, señora, señor, corresponde hacer un diagnóstico convencional con un pielograma intravenoso, por ejemplo, donde vamos a determinar exactamente en dónde están esos cálculos, qué tipo de tratamiento amerita, si pueden resolverse mediante un tratamiento natural, entre comillas, o combinado con algo convencional, un tratamiento complementario, o bien es ya un tratamiento que debe ser aplicado por el urólogo, que es el especialista en las vías urinarias. Y mediante esa responsabilidad social, esa conciencia, el médico integrativo del siglo XXI hace su diagnóstico, y si considera que los cálculos están situados en un plano inalcanzable para un tratamiento convencional o un tratamiento alternativo o naturista, deriva al paciente con su colega capaz, honesto, con calidad humana,
que va a aplicar sus conocimientos técnicos especializados para extraer ese cálculo. ¿Por qué hablo todo esto? Porque también dentro de la medicina convencional hay que reconocer, lo mencioné al principio, hay niveles de la tecnología. Y también como médicos integrativos del siglo XXI tenemos que conocer la tecnología y saber qué es lo que se está aplicando hoy por hoy, cuáles son las tecnologías antiguas y cuáles son las tecnologías de punta. También es parte de mi responsabilidad. Entonces el paciente me dice, doctor, tengo un cálculo en las vías urinarias, en el tercio superior del uréter, que me está provocando una hidronefrosis, o sea, un crecimiento del riñón por acumulación de la orina, debido a que hay una obstrucción. Entonces el cálculo obstruye la vía urinaria y necesito operarme. ¿Qué me aconseja, doctor? Bueno, va a ir con tal especialista al centro de urología, en donde le van a aplicar la tecnología más avanzada para su cálculo. ¿Y cuál es esta tecnología, doctor? Pues es el láser de Holmium, que se aplica por medio de un ureteroscopio flexible. ¿Y eso qué es? Pues el médico se va a introducir con una cámara muy fina, con una fibra flexible en su uretra y por todas las vías urinarias, pasando por los meatos y por la vejiga, y por todo el uréter, va a alcanzar hasta ver directamente en una pantalla de televisión el cálculo. Y una vez lo tenga a ojos vista, lo va a tratar con pulsos de un láser de última generación que va a pulverizar el cálculo. Es que fíjese que me dijeron que la litotripsia extracorpórea es una alternativa. Bueno, lo fue, mi querido paciente. Es una tecnología antigua que podría utilizarse, pero que no tiene ni comparación con lo que le acabo de describir. Es un ejemplo que le estoy dando, ¿verdad? Entonces también tenemos que reconocer esos alcances de la medicina moderna. Claro. Es parte de la medicina del siglo XXI. Claro. La genética, por ejemplo. Claro, en vez de pelear, reconocer, sí, ¿verdad? Porque ¿para qué pelear? Integrar. Exacto. Nuestra propuesta es integradora. Claro. Es un diálogo. Y ahorita que usted mencionaba esta parte de entender al paciente, platicar con el paciente, aprovecho para decirles que nos trajo un contenido muy interesante el doctor esta tarde. Pueden solicitarlo a través del WhatsApp 5511-9890 con la palabra contenido, y son las 7 condiciones de la salud y de la felicidad del budismo zen, que me dijo que lo iba a tocar en alguno de los puntitos. No, lo que pasa es de que parte de la bibliografía que revisamos, bueno, ya conocía el libro que se llama Una medicina para el siglo XXI, del año 1996, por el doctor Francisco Albertos Constans. Es un médico español, fue un médico español, falleció hace un par de años. Un médico de la medicina integrativa fabuloso, un internista muy culto, muy conocedor, escribió mínimo 4 libros. Ese es uno de mis favoritos, y de ese libro extraje ese documento que comparto ahora con el público que nos escucha. Muy interesante, muy práctico, muy bonito, para que lo puedan descargar. Claro, y para que también nos demos cuenta de que tenemos que estar como en armonía en todos nuestros ámbitos, ¿verdad? Quizás pensamos, no, pero yo estoy bien, mis exámenes salen bien, mis laboratorios salen bien, pero si hay un área de nuestra vida que no se encuentra en armonía o en equilibrio, es complejo que lleguemos a la salud. O sea, siempre se va a notar en otra área, aunque digamos, no, pero mire, de la presión estoy bien, no, el azúcar la tengo bien, pero entonces se va para otro lado. Claro. O sea, cuando hay una desarmonía, se tiene que manifestar de una o de otra manera. Esa palabra es muy bonita, pero te voy a decir la palabra más adecuada. Okay. Incoherencia. Porque vamos a hablar que el cuerpo humano, pues, es un sistema en donde coexiste una información, y coexiste la materia y también la energía. Y entonces eso es desde el punto de vista eléctrico. Existe un libro muy bonito de Robert Becker que se llama El cuerpo eléctrico, y de ahí sacamos esos conceptos. De ahí él demuestra con muchos experimentos, incluso con animales, cómo existe una conducción eléctrica en el perineuro, o sea, la membrana que recubre los nervios, que no le ponemos mayor atención, pero que está determinando información que transcurre en todo el sistema, en toda su dimensión, y que está determinando que el paciente o el individuo esté vivo o muerto, porque cuando esa conducción, cuando esa energía eléctrica deja de conducirse
adecuadamente, se bloquea, se paraliza, pues el individuo muere. Y es en ese momento cuando se desconecta finalmente su cuerpo físico de su cuerpo energético o psicoenergético, podríamos decir. Pero bien, en esa concepción de que el cuerpo no es una suma de moléculas, donde hay reacciones bioquímicas, en donde existe solamente el concepto de la física de Newton. ¿Se recuerda de Newton cuando hablaba de que la manzana caía, hablaba de la ley de la gravedad? Sino que ahora estamos hablando de la física cuántica, y existe un artículo publicado en donde se puede demostrar mediante experimentos del método científico que el cuerpo funciona mediante los lineamientos de la física cuántica, porque muchos pensaban de que la física cuántica podía explicar solo aspectos muy microscópicos, o más bien atómicos, pero no es cierto. El cuerpo humano funciona con principios de la física cuántica, y eso es muy importante saberlo, porque el cuerpo de ninguna manera es un mecanismo de relojería, sino que es un sistema, y mediante el conocimiento de la sistematización del cuerpo humano no podemos hablar de que el paciente está enfermo del hígado, nada más, imposible. Tenemos que admitir que es una totalidad, que el hígado está expresando una sintomatología, pero que el paciente está enfermo todo él. Entonces siempre la enfermedad abarca la totalidad de la persona, y cuando tenemos ese conocimiento podemos ayudar de una mejor manera a las personas, con ese abordaje integral, porque como tú bien dices, las personas muchas veces que no tienen esta apertura, tal vez por desconocimiento, o porque tal vez nunca han tenido la oportunidad de tener un tipo de consulta integrativa, están acostumbrados a que consultan al médico por un síntoma. Doctor, me duele la cabeza. Ah, muy bien señora, entonces tome cabezolina extra fuerte, nueva fórmula, y con eso se le va a quitar. Y así son las consultas, de 5 minutos, de 10 minutos. Pero cuando el paciente viene a una consulta integrativa con nosotros, por ejemplo, y me dice, doctor, me duele la cabeza. Ok, ¿cuándo comenzó el dolor de cabeza? Pues comenzó hace 3 meses. ¿Y qué pasó en los 6 meses previos al inicio del dolor de cabeza? ¿A qué se refiere, doctor? ¿Cómo estuvo sus relaciones interpersonales? ¿Cómo está el estrés en el trabajo? ¿De qué trabaja usted, señor? Pues trabajo en una oficina. ¿Y tiene un jefe? Sí. ¿Y cómo se lleva con su jefe? Pues es un poco exigente y me tengo que quedar a horarios fuera de mis horas, no me pagan mi tiempo. Bueno, entonces usted tiene un estrés. Bueno, sí, pero no lo había visto así porque pensé que era algo normal. Bueno, ese es un estrés. ¿Y cómo estaba con sus hijos? Pues fíjese, doctor, que nosotros vivíamos en el interior, es un caso real, me impresionó. Una familia integrada, perfecta, vive en el interior, los niños son 2 niños, estoy en un buen colegio, ellos tienen trabajo, los 2 están bien, 0 tráfico, a 10 minutos de la oficina, almuerzan al mediodía como eran los hogares antes, cuando yo crecí. En la tarde los niños salen a jugar en sus tareas, todo tranquilo. Los sábados y domingos tienen lugares cercanos a donde ir a disfrutar, aire libre, naturaleza, etc. Pero el niño pequeño vio un anuncio en el periódico y dice, mamá, hay un colegio en la capital que enseñan 3 idiomas y yo quiero ese colegio. Yo sueño con ese colegio. Yo quiero aprender 3 idiomas, mi futuro. Y se emociona. La mamá le dice, bueno, vamos a ver, hijo, ¿y qué consiste? Pues que hay que hacer unas pruebas y si paso las pruebas pues me van a dar la beca y entonces yo puedo estar en el colegio. Y entonces pues la mamá empieza el proceso sin haber pensado detenidamente las implicaciones del cambio que iba a hacer, y empieza a venir a la capital. Empiezan 6 meses de un proceso de selección, y el niño pues mal que bien gana todo el proceso, se adapta y dicen, bueno, se le asigna la beca y a partir de enero de este año va a estudiar en este colegio de 3 idiomas, de los mejores colegios de la capital. Bueno, familia, ¿qué hacemos? Se ganó la beca, pues nos trasladamos, dejamos nuestra casa propia en el interior, nos venimos aquí a la capital a alquilar una casa que no queda cerca del colegio, pero es la única que nos alcanza, y el otro niño pues lo sacamos de su colegio, donde él estaba muy feliz con sus compañeros, no tenía ningún problema, y lo vamos a meter en otro colegio porque pues él no ganó la beca, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que el esposo tiene que quedarse trabajando allá porque ese es su trabajo, la esposa viene aquí a conseguir otro trabajo, pero se meten en la triste realidad de la ciudad capital, con 1 hora y media o 2 de tráfico de ida y 2 de regreso,
y con la separación con el esposo y con el niño en un nuevo colegio y con el otro que no estaba contento, y que empieza un estrés, un sobreestrés, Claro. que viene a desencadenar Pero ¿para qué no? en una enfermedad, una neuralgia del trigémino. Pero todo eso estaba detrás de la neuralgia del trigémino. Pero un médico convencional que no se adapta a las exigencias de una medicina humanitaria, a una medicina personal, a una medicina con un conocimiento más amplio en la parte psíquica emocional de las personas, le daría pues un medicamento antimigrañoso o antineurálgico, que los hay por supuesto, que va a paliar temporalmente o parcialmente el síntoma, pero que no va a curar de ninguna manera a la persona, porque lo que está detrás es el estrés que acabo de describir, y es un caso real. Yo digo, bueno, usted está enferma de una neuralgia del trigémino, es cierto, le puedo ayudar con una terapia neural, por supuesto, le puedo ayudar con unos medicamentos de la homeopatía complejista, claro, pero si usted no hace los cambios respectivos que devuelvan esa estabilidad a la familia, porque ustedes vieron el bien individual y sacrificaron el bien común, cuando debe ser todo lo contrario, primero es el bien común y después el bien individual. ¿Y qué hicieron? No lo sé, pues yo le dije, ¿ahora qué hago, doctor? Bueno, pues hay opciones, platiquen. Podría ser que el chico se quede acá en la capital con alguna familiar de lunes a viernes, ustedes regresen a donde estaban, a hacer su vida, y él regresa los fines de semana, o no sé, algo tienen que hacer, pero si no hacen esos cambios que tienen que hacer, va a seguir enferma, y lo que es más, se puede enfermar de otras cosas, porque el estrés es muy real, eso es otra cosa. Los colegas hablan del estrés, que, es estrés. No, el estrés es el estrés, no es cualquier cosa. No es estrés, es el estrés, es diferente, como uno dice las cosas, ¿no? Pues el estrés es otra historia que está escrita desde el año 1945, lo que es el estrés, y describe cómo los cambios a que el individuo está sujeto, cambios externos o cambios internos, porque también tiene mucho que ver la forma de ver la vida, la forma de interpretar la realidad, la forma de sentir, esos son cambios internos, va a desencadenar una cascada de procesos en todo el sistema de la fisiología de la persona, y van a haber aspectos de la esfera de la neurología, como en este caso, del sistema digestivo, gastritis, colon irritable, el famoso reflujo que está muy de moda también, problemas auditivos, problemas musculares, problemas articulares, toda esa cascada del estrés perfectamente descrita desde los tiempos de su descubridor, el doctor Hans Selye, que es un investigador austrohúngaro que después se nacionalizó canadiense. Desde el 1949 está la teoría de sistemas del estrés. No se aplica, decimos, es estrés, vaya con un psicólogo. Es real, el estrés produce cambios fisiológicos, y cuando un cambio fisiológico se hace permanente, produce cambios estructurales. Cuando hablamos de cambios estructurales, estamos hablando de una patología demostrable con la medicina oficial. Todo eso hay que saberlo desde el punto de vista del médico integrativo, que es responsable y que sabe que se enfrenta al siglo XXI, un siglo de cambios, y que tenemos que luchar por volver a una medicina humanista, una medicina integradora, que reconozca a la persona como un todo. Claro. En algo que coinciden la gran mayoría, y yo lo veo un poquito más ahora, doctor, y sé que vamos a ahondar más en el tema el próximo mes, es en la alimentación. Fundamental. Y creo que quizás ha sido la puerta para que nos dejemos de pelear, porque en esto sí creo que coinciden todos, sea una tendencia o la otra, en la importancia de la alimentación. Bueno, te lo voy a decir así. Sí coinciden todos, pero no con el mismo grado de comprensión. Claro. Porque hay médicos que dicen, sí, que la comida chatarra, que sí, pero no, eso no es mayor cosa. Con un mejoral, bueno, ya dije una marca, con un medicamento de licencia para continuar es suficiente. Con un medicamento de inhibidor de bomba es suficiente. Que tiene gases, bueno, tome antiflatulentos. Pero en ningún momento tienen ese grado de comprensión que los lleve a un compromiso de poder educar al paciente, porque parte de la responsabilidad social del médico del siglo XXI es educar a su paciente,
es guiarlo, es animarlo para que haga los cambios respectivos. Quiero hablar algo aquí que se me quedó en el tintero, el estrés. Interesantísimo. Hablé alguna vez del estrés, pero aquí es algo muy puntual. Todo cambio, ya sea positivo o negativo, va a producir un estrés. ¿A qué me refiero? Un embarazo no deseado, claro, es un estrés, pero un embarazo deseado también. Entonces cualquier cambio, por más mínimo que sea, va a producir la cascada del estrés. Y el médico del siglo XXI lo tiene que saber. Por eso hay que darle chance al paciente, la oportunidad para que se exprese y para que cuente. Porque puede ser algo muy pequeño, entre comillas, que él está disminuyendo, que no está dando la importancia de vida que fue el desencadenante de su problema. Paciente de 42 años, consulta por un nódulo mamario de súbito crecimiento. ¿Y cuándo comenzó? Pues yo me acabo de dar cuenta, doctor, ¿y qué ha pasado con tu vida? Hace mucho tiempo que no te veo. Pues bueno, doctor, hace 3 años me separé. ¿Y cuándo te separaste? ¿En qué mes? Pues en el mes de octubre. ¿Y cuándo empezó el nódulo? Pues ahorita en octubre. Bueno, ¿y qué más pasó? Bueno, sí, tuve otra pareja, pero no me va muy bien con esta persona y sí la llegué a querer mucho y realmente no he logrado salir de esa segunda separación. ¿Y cuándo fue? Pues en enero. Bueno, hay 2 separaciones. Una separación en enero y una separación que está en la memoria, que se llama síndrome de aniversario desde el punto de vista de la psicosomática, en octubre, que son los 2 eventos que están detrás del nódulo. Claro, hay que operarla, hay que hacer su mamografía, sus ultrasonidos, sus marcadores tumorales, hay que hacer todo el diagnóstico convencional y llegar a la biopsia con técnicas quirúrgicas depuradas. No hay que dejar una gran cicatriz visible, por supuesto que no, una cicatriz mínima, con una buena intención, con una buena técnica limpia para que el paciente también saca conforme el procedimiento y con una preparación de tipo emocional también, porque todo procedimiento quirúrgico pues implica un temor a lo desconocido, toda cirugía, y el médico integrativo del siglo XXI lo tiene que saber, lo tiene que reconocer, tiene que darle el tiempo al paciente para explicarle. Hay colegas que nos toman el tiempo para explicar en qué consiste el procedimiento. Doctor, voy a tener complicaciones, mire señora, el procedimiento es así, así, así. Doctor, ¿y cómo es la cicatriz? Pues es así, con un dibujo, consiste en el tiempo operatorio de tal y tal, la anestesia que se va a utilizar es esta, los posibles efectos secundarios son estos, pero no se preocupe, si hay algunos efectos podemos aplicar esto, esto y esto, la estancia es de un día, la recuperación es de 3 semanas, y todo eso hay que explicárselo en detalle con una medicina humanista, dije yo, poniéndose en los zapatos del otro. Y esto es muy importante, si no trabajamos esos duelos, porque el seminario de eso le quería preguntar, fue los duelos. Lo tenía apuntado, que nos contara un poco, ya que mencionó este ejemplo. ¿Ve muchas enfermedades relacionadas con los duelos, aunque nosotros lo desconocemos, por supuesto? Todas. Sí, okay. Porque ahora pues aprendimos de que un duelo no necesariamente es un duelo solamente real. O sea, también, un duelo por muerte específicamente, sí, que es a lo que más nos referimos. Pero también hay duelos simbólicos. Y entonces la separación, para seguir en este caso, de esta paciente que acabo de ver, es un duelo simbólico. Claro, el esposo existe, ahí está, y pues una vez al mes llega a ver a sus hijos y que les da alguna ayuda económica, pero es un duelo simbólico porque esa separación sí fue muy real y muy dramática para la paciente y dejó pues una huella en su sistema emocional y una memoria que cada octubre inconscientemente reaparece, porque no es un duelo que se haya resuelto. Pero resulta que el duelo en general tiene 9 etapas que hay que estudiar. Empieza con la etapa de la negación, después la etapa de la tristeza, después la etapa del regateo, y así todas las 9 etapas hasta la integración del paciente a su vida normal. Pero la mayoría de personas se quedan bloqueadas en una de las etapas, y es precisamente este bloqueo del duelo en alguna de las etapas lo que va a determinar que la persona pueda tener alguna enfermedad, ya sea una enfermedad funcional, una enfermedad orgánica o bien una patología psiquiátrica.
cualquier manifestación, porque el duelo no se ha procesado, no se ha trabajado, no se ha resuelto. Un duelo, para que sea normal, entre comillas, debe llevar un lapso de por lo menos 2 años y medio, para que pase por todas las etapas. Se puede hacer antes en algunos casos, pero son 2 años y medio básicos. Si el paciente, la persona, después de 2 años y medio, persiste bloqueado en el duelo, en la tristeza, por ejemplo, y cada vez que ve a un padre con su niño, porque se muere su padre, le da un nudo en la garganta y llora, es un duelo bloqueado, una tristeza. O es una persona que no quiere salir, que lo invitan a una reunión y siempre dice que no porque está en una depresión, bloqueada en algún momento del duelo, en la explicación, por ejemplo. Es que yo no puedo creer por qué mi papá se fue en ese momento, a esa hora, y se atravesó esa calle y no tenía que estar ahí, yo tenía que haberlo pasado recogiendo, ¿por qué? Y no logra explicarse. Yo solo quiero saber por qué le pasó esto a mi padre, por ejemplo. Es un duelo bloqueado en la explicación. Y todo eso tiene un tratamiento. Ah, bueno, pero mencioné que también es igual con los duelos simbólicos. ¿Y a usted, señor, cuándo principió con los problemas? Pues fíjese, doctor, que fue cuando me jubilaron forcivoluntariamente. ¿Y cuándo fue eso? Pues cuando vendieron Guatel, que quedaba aquí en la 7ª Avenida, en la zona 1, y trabajaba yo, y cuando yo sentí, pues se acabó mi trabajo a los 45 años, imagínense, y desde entonces pues yo me sentí mal, y cambió mi vida totalmente, y fui desarrollando pues esta patología de riñones, que es la que me trae aquí con usted el día de hoy. Bueno, entonces él tiene un duelo bloqueado, porque ese cese de su trabajo, esa jubilación forcivoluntaria, como él la dijo, es un duelo que nunca resolvió. Un duelo. O mire, cuando mi hijo se fue a Alemania, yo estoy contenta porque se fue una beca, y bueno, y aparentemente iba a regresar a los 4 años, pero ella se casó y ella encontró un trabajo y ahora sí es su vida, y desde entonces no lo he visto. Es un duelo. Platican y está el Skype y que le escribe cuando se recuerda, pero es un duelo y tiene todas las características de un duelo bloqueado, y hay que trabajarlo. Entonces siempre hay que buscar en dónde está el bloqueo, cuál es el duelo del paciente. Hay pero hay muchísimas formas de duelo. El problema es que podemos tener varios duelos simultáneos, abiertos, también, ¿verdad? Correcto. Y uno dice, también. no, pero aquí vamos, ¿verdad? O sea, ahí vamos poco a poco, pero... Imagínate un duelo para un deportista de alto rendimiento. Un deportista que fue reconocido, por ejemplo, no voy a decir nombres, pero en el fútbol, que ganó muchos trofeos y que era entre la élite de los deportistas de ese momento. Y pues como ese deporte es de mucha exigencia y requiere de mucho esfuerzo físico, y este deportista envejeció y le cedió su lugar a los jóvenes, es un duelo porque era su vida, era su pasión, el deporte, el fútbol, y cuando tiene que pasar a un estado de jubilación, él tiene un duelo, y si no lo procesó adecuadamente está bloqueado y le puede producir alguna patología, la rodilla, por ejemplo, alguna desvalorización deportiva en la rodilla, y puede tener artrosis de la rodilla por un duelo. Claro. Entonces puede haber un duelo por una actividad, puede haber un duelo, por ejemplo, doctor, después del accidente nunca fui el mismo porque mi brazo quedó con un 50% de movilidad y no puedo subir el brazo porque el hombro está bloqueado, y eso fue a consecuencia de las múltiples fracturas de las placas que me pusieron. Es un duelo la función del brazo porque ya no es el mismo, y murió, entre comillas, esa función. Es un duelo. Entonces todo eso lo podemos ver desde el enfoque de la psicosomática clínica y humanista del doctor Salomón Selam. Por cierto, lo hablamos, el siguiente seminario de taller será en el mes de marzo 2019, la última semana, creo que es 27 a 31, por ahí, la última semana, jueves, viernes, sábado y domingo, y el tema será la escalera del amor, salir por fin de los desórdenes amorosos, ¿quién está detrás de tu pareja? Bien, que eso también es otro duelo, ¿verdad? Todo también lo relacionado es otro duelo. con Por eso las te dije que parejas, todos son duelos, de una manera mayor o menor, todos son duelos que hay que procesar, y uno lo tiene que saber y lo tiene que considerar cuando tiene un paciente enfrente. Claro.
claro. Son tantas cosas, no es solo una cosa. Tengo varias preguntas, no sé si quiere terminar con algún punto importante que tenga. Hay muchos puntos, podemos seguir hablando. Pero lo podemos tocar en alguna de las preguntas, claro, ¿le parece? Dice, muy buena tarde, excelente el programa, quisiera saber si por el estrés salen manchas. Yo tengo algunas, específicamente en el cuello. Fui con un dermatólogo, pero no me dijo mayor cosa y solo me dio una crema que la verdad no me está haciendo nada. Gracias, ¿qué me puede recomendar? Todo es posible. Es un axioma de mi maestro, el doctor Salomón Selam. Todo es posible. Y recordemos, lo acabo de mencionar, el estrés puede ser positivo o puede ser negativo. Claro, hay escalas. Y en una escala del estrés que tuve a bien revisar, los eventos negativos están punteados más alto, pero también los eventos positivos. Te dicen, bueno, vamos a ascenderlo de puesto. Y a partir del día lunes, usted está en tal jefatura, va a ganar más, pero no tiene horarios, porque como es un puesto de conveniencia, es un puesto de confianza, perdón, usted no tiene horarios. Entonces a partir del lunes tiene que estar hasta que termine su chance, hasta que supervise todo, y puede ser que salga a las 6, a las 7 o a las 8. Sí va a ganar más. Es un ascenso. Claro, en su currículum es un ascenso, va a ganar más, pero eso es un estrés, es un cambio, porque él estaba muy adaptado a su horario, que salía a las 4 de la tarde, y pues con el sueldo pues estaba más o menos satisfecha sus necesidades, y ahora de la noche a la mañana lo ascienden con un mayor sueldo, pero esos cambios positivos por un lado van a producir cambios de estrés por el otro. Entonces sí, todo estrés puede producir síntomas de diversa índole en diverso tejido, en la piel, en el sistema auditivo, en el sistema de la vista, en el olfato, en el sistema digestivo, en todos los sistemas, en cualquier parte del cuerpo puede haber cambios físicos secundarios a un estrés. ¿Y el tratamiento cuál sería? Pues consultar una segunda opinión. Desde entonces, desde que yo era un médico muy joven, existía eso. Cuando un tratamiento no es adecuado con lo que me dio un colega, pues voy y pido una segunda y hasta una tercera opinión, porque la medicina, lo dije, no es una ciencia exacta, es un arte, y hay colegas muy buenos dentro de la dermatología que podrían ayudarla. Y si no fuese posible, entonces pues tendría que buscar pues alguna consulta integrativa como la que nosotros hacemos, para buscar si realmente hay algo detrás de esa mancha. Muy bien, dice, me encanta escuchar al doctor. Mi consulta, ¿por qué será que la mayoría de los médicos se han vuelto tan insensibles? Mi mamá fue diagnosticada con fibrosis pulmonar. El doctor no nos dio ningún tipo de esperanza, únicamente nos dijo que ella lo más que iba a vivir eran 2 años más. Afortunadamente mi mamá ya va para los 4 años de eso. Bueno. Y gracias a Dios hemos tenido ángeles en el camino y estamos bien. ¿Qué le podemos decir? Excelente comentario. ¿Por qué los médicos, bueno, no todos, porque yo conozco médicos muy humanos, pero por qué los médicos son tan insensibles? Por el sistema médico, lo acabo de mencionar. El sistema médico se ha deshumanizado. El sistema médico ha optado por la tecnificación, por la separación en partes de la persona, por la especialización, y todo eso ha llevado al médico a convertirse en un técnico, quizá muy bueno, un gran técnico, mucho conocimiento, suficiente para trabajar su parte, pero ha perdido el concepto de la totalidad, de que el ser humano no es una máquina, sino que también es una persona que siente, que tiene temores, que tiene expectativas, que tiene emociones, y que toda su gestión puede afectarlo a él de una manera positiva o negativa. Hay 2 palabras, el placebo y el nocebo. El placebo es aquel medicamento que el médico le explica al paciente que es muy bueno y que lo va a curar, y el paciente lo cree con fe, y aunque sea una tableta de azúcar, lo cura. Eso está demostrado. Hasta un 30% de los medicamentos funcionan por efecto placebo, y eso es medicina también. ¿Y qué es nocebo? Pues lo contrario, es un médico que con su actitud deshumanizada, fría, distante, le dice al paciente: no hay más que hacer, tiene 2 años de vida, como lo cuenta la radioescucha, y eso causa un efecto fulminante en el paciente,
que afecta su confianza, su esperanza, su fe, y antes de 2 años muere. Para algunos afortunadamente así es, en este caso fue todo lo contrario y me alegra mucho. Entonces, esa deshumanización del sistema médico actual es lo que está provocando que los colegas sean tan fríos, tan distantes, tan mecanicistas y se conviertan, en vez de ser médicos de vocación, en técnicos. Y eso diferencia un buen médico, un médico regular, de un excelente médico. Eso es lo que marca la diferencia. Muy bien, otra consulta. Dice: muy buenas tardes, muy buen programa. Últimamente estoy sintiendo como soledad en el corazón, como que constantemente estoy volviendo a mi pasado, y esto siempre lo he tenido desde que era niña. Por temporadas me he sentido así, pero ahora tengo como un mes de sentirlo todos los días, ya no es tan ocasional. Esto desde que me levanto. Últimamente me hice unos exámenes de hormonas y también tengo un problema del colesterol y triglicéridos y la glucosa alta también. ¿Será por eso que tendré tanta relación con este bajo ánimo y esta sensación? Interesante su pregunta, y voy a enfocarlo con un concepto que aprendimos en el seminario con el maestro Selam, y él nos hablaba de la escalera de la depresión, y principio hablando con la depresión compensada, y que te podría decir, Judith, que la mayoría de los que habitamos en esta ciudad tan convulsa que se llama Ciudad Capital de Guatemala, tenemos una depresión compensada. ¿Y qué es la depresión compensada? Pues es aquella que la palabra lo dice, que está compensada por alguna actividad, por una actividad que nos gusta, por el baile, o por la música, o por el deporte, o por salir los viernes a fiestear, a compartir con los amigos, a tomar unos tragos, o por alguna novia o novias, que puede ser un compensador, o la gente que está volcada absolutamente al trabajo, que entre comillas no tiene tiempo a pensar en nada más que el trabajo. Entonces esos compensadores hacen de que la depresión se mantenga en cierto nivel y que ocasionalmente pueda asomarse por la ventana, como lo dice la radioescucha. Pero cuando esos compensadores no llegan a ser suficientes y el sentimiento es más fuerte y más crónico, pues la persona cae en lo que se llama una depresión no compensada, que posteriormente llega a una melancolía y que podría llegar incluso hasta un suicidio. Por lo tanto, una sensación de ese tipo hay que ponerle atención, debe hacer una consulta. Nosotros en el Instituto de Medicinas Complementarias que dirijo tenemos una clínica de manejo del estrés, y allí trabaja la licenciada Débora Ramírez, que está capacitada también en psicosomática con el doctor Selam, y tiene experiencia y capacitación formal en flores de Bach, es certificada en el Centro Bach de Inglaterra en flores. Por ejemplo, podría asistir con ella, plantearle esto, y a través de estos estudios y conocimientos que hemos ido adquiriendo con este tiempo, podríamos descubrir qué es lo que está detrás de ese desánimo. Pero no le aconsejo seguir como que nada pasó, como ignorándolo, porque podríamos lamentarnos más adelante. Claro, y ayer creo que era el Día Mundial de la Salud Mental, y justo leía yo algo de eso, que el gran problema de las emociones y lo mental es que pensamos, se me va a pasar. Pero en el se me va a pasar, doctor, cuando uno siente ya pasó 1 año, 2 años y no se ha pasado. Entonces no lo podemos dejar al tiempo. Dice por aquí Ana Lucía: tengo un hijo con una adicción y yo tengo hiperfiltración en el riñón y padezco muchísimo de infecciones urinarias recurrentes. ¿Qué consejo me puede dar? Es una situación estresante. Definitivamente supongo que tiene que estar de la mano de un nefrólogo. Eso es básico. Entonces, el nefrólogo es el especialista del riñón, y cuando hay una enfermedad de este tipo que ya implica cambios orgánicos, cambios fisiológicos, amerita estar de la mano con un buen nefrólogo. Los hay buenos, humanos. Claro, hay mucho ahora, pero hay que buscar. Y después de un acompañamiento adecuado de un nefrólogo, pues podríamos también trabajar con la medicina integrativa, con la medicina del siglo XXI, para complementar o coadyuvar lo que esté haciendo el colega nefrólogo. De esta manera
lo dejamos en el tintero, tú me lo mencionaste, me lo preguntaste, la nutrición, vamos a hablar de ese tema, nutrición integrativa, es básica, hacer los cambios nutricionales respectivos. Yo hablaba del compromiso, porque todos, me lo has dicho tú, aceptan o aceptamos que la nutrición tiene que ver en algo, con la salud, pero no todos tenemos el nivel de compromiso para reconocer que realmente un cambio nutricional de fondo puede salvar a una persona de una enfermedad como esta, o incluso la puede curar solo con un cambio nutricional. Claro. Y eso existe y hay publicaciones, pero no todos están comprometidos con educar a su paciente a estos cambios, o porque no quieren hacerlo, porque no saben, por ignorancia. Pero yo te sé decir, para muestra un botón muy pequeño, voy a aprovechar para hacer una compartencia, decía un amigo mío, el doctor René Peña, que en paz descanse, venezolano, un gran médico con mucho sentido humanista y social. La nutrición de hoy día, nutrición integrativa, implica hacer cambios básicos. Y voy a hablar solamente de los 3 demonios blancos de la industria alimenticia. Algunos dicen 4, pero voy a hablar de los 3. 1, los azúcares refinados, azúcares blancos y algunos morenos que no son más que blancos teñidos. El exceso de azúcares de la alimentación del mundo moderno, el exceso de carbohidratos refinados, eso es muy dañino para nuestra fisiología. No voy a explicar en detalle porque para eso vamos a extender otro día. Ese es el número 1. Número 2, las harinas refinadas. Todo lo que son harinas de la bollería, tanto dulce como salada, todo el exceso del consumo de harinas también es dañino para nuestra fisiología. Estoy hablando de consumo sostenido por meses, por años, de consumo exagerado. Y número 3, el exceso del consumo de lácteos industrializados, porque no me dejarán mentir. Hoy día pues ya no tenemos la oportunidad de beber al pie de la vaca como antaño, que era muy diferente. Hoy los lácteos están industrializados en gran escala y esa industrialización desvitaliza la proteína, transforma la proteína de la leche, que es la caseína, con aditamentos químicos como hormonas, como antibióticos, como estabilizantes, como procesos de UHT de altísimas temperaturas que van a causar indefectiblemente trastornos del sistema inmunológico de las personas. Entonces, solo evitando esas 3 cosas, los demonios blancos de la industria alimenticia, podemos mejorar un montón. Y personas que tienen enfermedades crónicas degenerativas podrían comenzar con evitar estos 3 alimentos que he mencionado. Muy bien. Una última pregunta antes de despedirnos relacionada con el duelo. Muy buenas tardes. ¿Cómo puedo ayudar a mi hija de 20 años a trabajar el duelo de la separación que tuvimos con su papá? Nos divorciamos cuando descubrí que había abusado de mi sobrina, con quien mi hija se mantiene muy cercana. Han sido ellas como hermanas, pero al divorciarnos del papá se desligó por completo y empezó a ignorarla. Ahora mi hija tiene la idea que no tiene papá y no quiere usar el apellido del papá, pero siento que le está afectando también en sus relaciones interpersonales y ella vive como a la defensiva. Gracias y feliz tarde. Quiero, antes de comentar el caso, terminar mencionando o resumiendo lo que dijimos a lo largo de toda la entrevista, que el ser humano no es una suma de reacciones bioquímicas y de moléculas y de células. En el ser humano coexiste lo físico, lo bioquímico, lo molecular, pero también lo psíquico y lo espiritual. Y que eso es muy importante para diagnosticar adecuadamente a las personas y para tratar adecuadamente a las personas de una manera integral. Lo mejor que le puedo recomendar es que asista con nosotros a la clínica de estrés con la licenciada Débora Ramírez para que la lleve de la mano. Máxime que es una muchacha joven, quizá adolescente, que efectivamente tiene un duelo bloqueado con su padre, que la figura paterna es fundamental, y no podemos dar un simple consejo en la radio. Eso amerita un proceso de tratamiento del duelo, un adecuado diagnóstico y un buen sistema de tratamiento, que los hay muchos, desde algo muy sencillo hasta algo más complejo, que es muy efectivo. Entonces mi recomendación
es que haga una consulta directamente a la Clínica de Estrés en el Instituto de Medicinas Complementarias. Muy bien, ya nos tenemos que despedir. Doctor, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado este viernes para cerrar la semana aprendiendo tanto de la salud integral. Gracias a ti, Judy. Muchísimas gracias, y para quienes quieran ponerse en contacto con el doctor lo pueden hacer a través de sus redes sociales, los encuentran como IMC Cabrera Mancio, también el teléfono de la clínica 2259-3232 y el WhatsApp 5515-4447, ¿sí? 5515-4447 para que se puedan poner en contacto con el doctor Haroldo Cabrera Mancio. Sé fiel a ti mismo, a tus sueños e ideales, y alcanzarás la trascendencia. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Vida y Plenitud.